Bueno, yo creo que en primer lugar condiciona mucho la especialización. En mi caso concreto yo estoy especializada en el mundo árabe y en concreto en Oriente Medio, y esa es la zona que he cubierto. Dentro de esa zona, ¿cuál es la razón que condiciona la elección de un tema y no otro? En mi caso concreto, para mí es fundamental la defensa de los derechos humanos y la denuncia de posibles crímenes de guerra. El abandono de la defensa de los derechos humanos. Eso es fundamental, sobre todo cuando estás cubriendo conflictos, ¿no? Donde se está violando continuamente los derechos humanos y donde se producen asesinatos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Yo pensaría que son estas dos cosas, que tiene valor noticia y por el otro lado que responde a unos intereses de mi público y de mi ciudadanía. Hay un tercer elemento que también me parece que es importante, y es que en algunos momentos hay que jugárselas por unos temas que no están en la agenda pública, que no tienen interés particular porque no hay ningún motivo X o Y o Z, pero que son importantes para una sociedad. Y esto me permite cerrar con el tema de que la clave en estos procesos, a mí me parece, para los periodistas, es que haya una agenda propia. Lo tiene que tener en su propia trabajo periodístico, es decir, no es simplemente que le pongan los temas la gente que trabaja en las asesorías de comunicación, sino que ellos vayan viendo también temas que les parece que son claves y sobre los que hay suficiente material para trabajar. Hay que huir del amarillismo. Yo creo que eso es lo peor para el periodismo comprometido, para el periodismo de calidad, y hace un flaco favor a la profesión, ¿no? Hay que hablar mucho de las personas, de los individuos, de los que padecen muchas situaciones de injusticia, y yo creo que para hacer ese periodismo tiene que hacerlo un periodista especializado, un periodista que conozca muy bien la materia que trabaja, que trata y que traslada a la sociedad, porque sin ese conocimiento es muy difícil ser un periodista no objetivo, pero sí informado. Intentar elegir de una manera racional, por encima de toda la emocionalidad que bueno, muchas veces es la que filtra la decisión de elegir una causa sí y otra no, ¿no? Cuál nos ha emocionado más, cuál nos ha hecho soltar una lagrimita, cuál nos ha hecho empatizar más con un problema. Creo que el trabajo de los periodistas y de las personas que hacemos periodismo es estar muy pendientes de esos mecanismos que ocurren, entender cómo nos están emocionando y una vez entendido elegir, ¿no? Elegir de una forma racional y pensando siempre en el lector, en el usuario, en la audiencia. Yo en mi experiencia, tanto en Periodismo Humano como ahora en el diario.es, en Desalambre, que es la publicación de derechos humanos, lo que intentamos hacer es aquello que sepamos que podemos hacer bien, aquello que sepamos que podemos hacer mejor que el resto, aquello que sepamos que podemos aportar algo a la conversación social. Eso evidentemente nos deja muchos puntos sin cubrir y ojalá pudiéramos hacer bien todo, ¿no? Pero no tenemos los recursos. Entonces, más que intentar cubrirlo absolutamente todo, sí que queremos generar una agenda donde prioricemos qué es lo que queremos hacer muy bien y concentrarnos en eso, ¿no? Y evidentemente eso implica que vas rotando de temas, vas rotando de geografía, vas rotando incluso de enfoque, ¿no? Durante un mes estás entregado a lo que está pasando en Marruecos, Ceuta y Melilla, y al mes siguiente estás entregado a lo que está pasando con una historia muy concreta en El Salvador de una chica que reivindica su derecho a abortar. Bueno, pues ambas cosas requieren de muchísima atención, pero preferimos coger un tema, agarrarlo bien, tratarlo con profundidad, más que estar abarcándolo todo y al final acabar tratando con displicencia o de carril estas informaciones que para nosotros son prioritarias, ¿no? Yo creo que entran a relucir muchos factores, ¿no? Porque a la hora de decidir, de priorizar qué tema podemos abordar o qué tema no, pues eso, tenemos en cuenta muchas cosas. Yo en general, y la gente con la que trabajo, como somos pequeñitos, intentamos ir un poco más allá y ver dónde realmente podemos aportar algo, ¿no? Hay mucha gente hablando de la última hora, de la actualidad. Nosotros intentamos trabajar temas un poco más profundos, con un poco más de tiempo, y claro, esa manera de trabajar te da la oportunidad de poder hablar de temas que se salen de la agenda, de la actualidad, pero que son importantes, ¿no? Quizás hablamos de cosas estructurales. Y eso, en general se trata de, uno no se desconecta de la actualidad, pero sí que intenta también que entren a pesar otros valores. Por supuesto que tener la posibilidad, porque uno la tiene muchas veces en la mano, de dar espacio a realidades y a visibilizar problemáticas y situaciones de personas que normalmente se quedan fuera del foco, pues siempre es un tema a tener en cuenta,
¿no? Al final es la contribución que uno puede hacer. Frente a una prensa que se obsesiona en reproducir lo que dice el presidente o lo que dice alguno de sus ministros, nosotros tratamos de aliarnos más con la gente, de aliarnos pues y de reflejar, insisto, sus preocupaciones y de asumir por tanto que temas como corrupción, como transparencia, como derechos humanos, como violencia, como víctimas, son sin duda más importantes que eso. Diría además que en términos más generales nosotros entendemos la política no solo como el ejercicio de un pequeño grupo de gente, sino sobre todo como el ejercicio de la propia ciudadanía. Es decir, el ciudadano que está dispuesto a ejercer su ciudadanía está haciendo política y ese es el que nos interesa particularmente cubrir, ¿no? Vaya, por ejemplo, yo coordino una sección que decidió escoger el problema de la violencia extrema en Centroamérica, en el norte de Centroamérica, que es una de las regiones más violentas del mundo. Yo creo que es complicado porque vos trabajás con gente que nunca vas a poder medir o unir en una sola voz. Pero nosotros hicimos mucha discusión interna y creímos que la violencia era una de las cuestiones que estaba marcando Centroamérica. Los índices nos lo dijeron, el análisis que hicimos de la realidad nacional. E intentamos escoger materiales que creemos que le afectan a la mayor parte de la población de un país como El Salvador, que no es normalmente la parte de la población que usualmente va a programas de televisión o que usualmente es la gente más entrevistada por los medios de comunicación. La difícil tarea de seleccionar temas para un periodista o para una periodista está desde luego el magnetismo primero del retrato del poder, el retrato de los personajes públicos más destacados, pero también hay una parte que tiene que ver con el compromiso de retratar y de registrar asuntos que están sujetos a otra dinámica y otra lógica. Observar, retratar, registrar, analizar, divulgar asuntos que tienen que ver con las personas más desprotegidas, con las personas que por su circunstancia tienen poca presencia en la sociedad a través de otros medios de comunicación. La idea de periodismo comprometido remite precisamente a la idea de ir en búsqueda de aquello que de otra manera tendría poco espacio en los grandes medios o en otra lógica o dinámica comunicacional. El periodismo comprometido asocia a las ideas precisamente de registrar y retratar temas relacionados con la pobreza, temas relacionados con la marginación, temas relacionados con los flujos migratorios, con los problemas y circunstancias que pueden involucrar a miles o millones de personas que de otra manera podrían ser miles o millones de personas silenciosas con problemáticas muy diversas, y el periodismo comprometido de muchas maneras puede ponerle luz, debe ponerle luz a cada una de esas causas, situaciones que en otra dinámica noticiosa o de comunicación, simple y llanamente la sociedad no estaría pensando en ellas. Simple y llanamente la sociedad se seguiría de largo con este magnetismo de los hombres y mujeres del poder, de los grandes fenómenos de las decisiones que se toman cupularmente, y dejaríamos de lado en la observación y cobertura periodística esos otros elementos de la realidad social que son fundamentales y muy probablemente más importantes que los otros. Creo que la idea de periodismo comprometido está precisamente en eso, en no dejarse arrebatar por la fascinación de los presidentes, de los personajes, de la fama pública, y dejar también los grandes espacios necesarios para que la sociedad pueda comprender los fenómenos, las realidades y las causas sociales. El término periodismo comprometido en sí mismo me parece inquietante. Cuando tienes que utilizar adjetivos para determinar o definir un tipo de periodismo, me parece que tenemos un problema anterior seguramente, ¿no? Porque todo periodismo, para ser de verdad periodismo, debe ser comprometido pues sobre todo con la verdad, que es un poco el argumento fundamental, y más en circunstancias difíciles como las estamos experimentando en España ahora mismo. Dicho esto, lo que hacemos en Frontera D, que es el medio donde yo pongo más interés y más sueños, aunque trabajo también en ABC, donde también intentamos hacer bien las cosas, pues son sobre todo historias que no suelen aparecer en los medios, historias que pertenecen un poco a los márgenes del sistema periodístico, grandes agujeros negros. En ese sentido tratamos de dar voz a historias y a personas que no tienen voz. Creo que es una forma, bueno, no de periodismo comprometido, sino de periodismo, que a fin de cuentas es contar lo que alguien no quiere que se sepa.